Las apariciones de objetos e incluso rasgos humanos en lugares y en épocas a las que no pertenecen siguen llamando la atención. Hoy en Códigos Plus conoceremos más acerca de los viajeros del tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos Plus, mi nombre es Ricardo Castellanos. Algunas personas aseguran que sí es posible transportarse o viajar a través del tiempo. El reportaje que les vamos a presentar a continuación podría poner en evidencia estos sucesos. Este es el trabajo de investigación de una institución que se dedica a recolectar objetos, que en su mayoría aparecen en lugares o épocas en las cuales no pertenecen. Por ejemplo, estas huellas fueron encontradas en el año 1968 por William Meister, un buscador de fósiles que estaba recogiendo muestras de trilobites, unos crustáceos prehistóricos, cuando halló en una roca las huellas petrificadas de pisada de calzado humano. Pero lo más sorprendente es que se ve cómo el tacón del zapato había aplastado un trilobite, por lo que la huella tuvo que ser impresa hace unos 440 millones de años. Algo impensable cuando la ciencia explica que la aparición de la especie humana fue hace unos 3 millones de años. Y la utilización por primera vez de un tipo de calzado mucho más primitivo hace unos 25.000 años. Además de estas huellas, se han encontrado otras muy curiosas, como las halladas en Glen Road, Texas, donde vemos huellas humanas junto a las huellas de dinosaurios. Dicen que las marcas estaban impresas sobre un extracto geológico de hace unos 60 millones de años. En 1938, en el área de Nevada, el profesor Luther Gressman encontró 200 pares de sandalias, que al aplicarse el método de carbono 14 indicaron que tenían 9.000 años de antigüedad. Luego tenemos cosas inexplicables como por ejemplo el descubrimiento de un reloj suizo encontrado en una antigua tumba china que estaba sellada hace más de 400 años. No se sabe cómo llegó allí, pero el objeto es un reloj en miniatura en forma de un anillo y en la parte trasera de este reloj está escrito hecho en Suiza. La tumba estaba en Shanghái, al sureste de China, y se cree que no había sido abierta desde la muerte de su ocupante. Durante la dinastía del emperador Ming, entre el siglo XV y XVI, en el templo Angkor Wat, cerca de la ciudad de Siem Reap de Camboya, podemos observar cómo en uno de los muros hay la figura de un dinosaurio, el llamado esterosaurio. Estas construcciones se iniciaron en el siglo XII, pero lo más raro es cómo la antigua población de Angkor pudo realizar una imagen de un animal extinguido hace millones de años, del cual solo hemos sabido su existencia gracias a la ciencia en el siglo XX. Otra curiosidad, existe una estatua egipcia y una estatua romana que se parecen a dos cantantes muy famosos ya fallecidos. Esta estatua egipcia, de unos 3.000 años de edad, está expuesta en el Museo Field de Chicago desde el año 1988 y aunque fue tallada en el año 1550 a 1050 a.C., su parecido con Michael Jackson es evidente. Esta otra estatua romana del siglo II después de Cristo y que guarda un parecido muy razonable con el rey del rock, Elvis Presley. Esta escultura de mármol fue encontrada en un sarcófago de la antigua Roma. Michael Jackson, Elvis Presley, viajeros del tiempo. Cuando regresemos, personas nos hablan de sus testimonios reales y nos aclaran sus experiencias acerca de esta transportación o viajes a través del tiempo. Esto y mucho más aquí en Códigos Plus. No se vayan, ya regresamos. Un equipo de Códigos Plus viajó afuera de la ciudad exclusivamente para grabar el testimonio de Rafael Matos,
quien asegura haber experimentado este tipo de transportaciones o viajes a través del tiempo. Y es en el pueblo de Dios, si uno realmente cree y entiende lo que es Dios, uno ve grandes obras en Él. En una ocasión yo salía de casa a un lugar determinado donde teníamos que pasar 2 o 3 barrios. Íbamos a pie, otra persona y yo, pero él decidió irse adelante porque yo tenía que hacer unas cosas en la casa. Él se fue, no se paró en ninguna parte, pero yo iba lleno del Espíritu Santo, sentía que la presencia de Dios me cubría, me llenaba, y yo sentía como que en mí estaba ocurriendo algo sobrenatural. ¿Qué pasa? Que yo seguí caminando, pero sentía que no iba caminando normalmente. Cuando llegué allá, que íbamos al mismo lugar, yo entendía que ya él había llegado. Sin embargo, yo llegué como 5 minutos antes que él. Él se sorprende y me dice, pero ¿cómo fue, Rafael, que llegaste antes que yo? Y yo también me sorprendí porque pensé que no se había quedado atrás, pero en ningún momento yo lo vi por el camino donde habíamos de encontrarnos o yo verlo. En ningún momento yo lo vi y él tampoco me vio a mí. Entonces eso como que hizo un trabajo en él, porque desde ese momento él comenzó a creerle a Dios, pero además yo entendí que Dios en verdad es un Dios real, un Dios que puede transportar a las personas en el tiempo, y no solamente en el tiempo, sino también hacer obras grandes. Según Stalin Amparo, investigador acerca del tema, nos habla de que es posible, bíblicamente sí está confirmado, que se puede transportar o viajar a través del tiempo, tanto de una manera física o espiritual. El apóstol Pablo habla con respecto de un hombre que fue llevado al tercer cielo. En el original la palabra llevar ahí es transportar. El original habla de transportar. Mira cómo dice aquí, en el libro de 2 de Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. La palabra arrebatar es transportar, llevar, tomar. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, Pablo está hablando que no sabe si fue llevado o fuera del cuerpo o en el cuerpo. Él sabe que fue arrebatado, que fue llevado y que fue transportado ¿a dónde? Al tercer cielo. Y más para abajo dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Este hombre fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, donde le fue dado cosas inefables que no les es dado al hombre expresar. Pablo tuvo una experiencia de transportación. Según la Biblia, podemos ver a un evangelista llamado Felipe, que dice que cuando fue a bautizar a un etíope, o un etíope estaba leyendo la palabra del Señor, fue y el Espíritu le dijo, acércate a donde estaba el etíope. Y acercándose, le dijo que si entendía lo que leía. El etíope le dijo, bueno, si no me enseñan, ¿cómo entenderé? Entonces ahí vemos a Felipe explicándole al etíope conforme a las palabras que estaban escritas. Luego que le explica, el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Fue bautizado y dice que cuando fue bautizado, los dos descendieron en el agua y de repente el etíope se vio solo y Felipe fue llevado por el Espíritu, es decir, transportado. La palabra transportar es llevar a otro lugar. Lo que pasa es que a veces malinterpretamos la parte de transportar y creemos que es algo satánico o algo diabólico. No, también los hombres de Dios fueron transportados y llevados. Felipe fue llevado a Soco. Soco quedaba de donde estaba el etíope a Soco, estamos hablando de 30 kilómetros. Es decir, que el Espíritu lo llevó, lo transportó hacia ese lugar. Cuando regresemos, continuaremos hablando con este experto acerca de este tema. Además, conoceremos el testimonio de la señora María de León, quien
también experimentó este viaje al futuro. Según ella, todo lo que vio en un sueño se hizo realidad 15 años después. Esto y mucho más aquí en Código Explosivo. Viajeros del tiempo, un tema que está llamando la atención de muchos en el mundo, ya que siguen apareciendo este tipo de objetos en lugares o épocas a las cuales aparentemente no pertenecían. Según la señora María de León, ella también experimentó este viaje al futuro a través de un sueño y garantiza que lo que vio en el sueño 15 años después se hizo realidad. Sí, yo soñé que vi un accidente camino de Higüey y en el mismo lugar donde yo lo vi, como pasado de 10 años, yo voy a Bávaro a buscar un trabajo y cuando la guagua se detiene a dejar un pasajero, va un motorista y una guagua y vi el accidente como mismo yo lo vi. Digo, bendito sea Dios, eso existe. Sí. Cuéntame sobre ese accidente que viste primero en el sueño, ¿cómo lo viste después? Un motorista se le atraviesa una guagua. Entonces la guagua en la que yo iba se para a dejar un pasajero. Eso mismo yo sueño en el sueño. Y él va pasando unos motoristas y va otra guagua y se lleva el motorista y lo estrella. Eso mismo pasó. Vamos a ver un reportaje más acerca de viajeros del tiempo. Esto podrían ser pruebas convincentes de cómo estos objetos llegaron a lugares y épocas a las cuales verdaderamente no pertenecen. La siguiente fotografía está tomada en el año 1940. Es una imagen que se realizó debido a la apertura de un puente recién inaugurado. Además, esta foto se puede localizar en una página web de un museo canadiense. ¿Pero qué tiene de especial esta fotografía? Una de las personas que está contemplando la escena, viendo su apariencia, se destaca en medio de los demás. Lleva 3 objetos muy extraños para aquella época. La camiseta impresa que lleva fue patentada y llevada a fabricación en serie en el año 1960, igual que ese modelo de gafas. Y por último, la cámara de fotos con esa lente no apareció en el mercado hasta finales del año 1950. La siguiente pintura es de hace unos 90 años y está situada en la estación Keyeskaya, en las cuales hay muchos mosaicos sobre la arena soviética. Uno de los hombres que aparece en la imagen parece que está muy bien equipado con 3 objetos muy avanzados tecnológicamente: un móvil, un iPod y un ordenador portátil. Y esto se supone que es del año 1930. El martillo de King Goody es uno de esos supuestos objetos fuera de lugar. Lo encontraron incrustado en un bloque de piedra del Cretáceo en la era Mesozoica, por lo que si eso fuera cierto, lo situarían cientos de millones de años antes de la aparición del hombre en la Tierra. Aunque lo que hace cuestionar la autenticidad del objeto es que en unos 400 millones de años no se haya oxidado. El mecanismo de antisteria se descubrió en el año 1900 en un barco de carga de la ciudad de Antisteria. Este artefacto data del año 150 a 100 a.C. y estaba incrustado en una roca. Este objeto resulta ser un sistema de engranajes diferenciales, pero lo extraordinario es que esos sistemas se inventaron en el siglo XVI. También existe una lupa egipcia de 4.800 años, o por lo menos es lo que consideran los expertos. Además, actualmente está expuesta en el Museo Británico. Este objeto está realizado en cristal de roca y creen que se utiliza para observar el cielo. Algo increíble, porque para conseguir unas lentes con esa característica es necesario pulir el cristal con el óxido de cerio, que no se descubrió hasta el año 1803. El tarro Dorchester es un jarrón o tarro de zinc y plata, encontrado en 1851 en una roca sólida en Dorchester, Massachusetts. Este recipiente tiene una forma acampanada y con dibujos florales incrustado en plata. Se dice que la antigüedad del objeto data de unos 100.000 años, tras haber estado expuesto en varios museos. Este artefacto desapareció misteriosamente.
Las carabelas son cráneos de cristal. Es otro de esos misterios sin resolver. Se tratan de modelos de un cráneo humano tallado en un cristal de cuarzo, aunque dicen que existen 13 cráneos de estos repartidos por el mundo. Solo 5 han sido hallados. El más famoso de ellos es el que encontró el explorador británico Michel Etches en las ruinas mayas en el territorio de Belice en 1924. Se dice que tratan entre 1400 a 1500 años antes de Cristo. Además, este cráneo está tallado en una única pieza de cuarzo. Se habrían necesitado entre 150 a 300 años para que llegara a ese nivel de perfección. Si las fechas fueran correctas, es imposible algo así, sin la tecnología necesaria. Así como estos objetos siguen apareciendo alrededor del mundo. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera llegaron a esos destinos? ¿Y cuál fue el medio de transporte que usaron? Algo muy difícil de probar. Según la identidad que se dedica a recolectar estas evidencias, dicen que hay más de 4000 objetos UPAR alrededor del mundo. Lo más interesante de todo esto es que siguen apareciendo. Pero la pregunta ¿es posible realmente viajar a través del tiempo? ¿Existe ese túnel negro, como le llaman, o ese túnel del tiempo en el espacio para poder desarrollar molecularmente, físicamente, este tipo de experiencias? Cuando regresemos, Starling Amparo nos asegura que sí es posible. Según el experto en estudios bíblicos Starling Amparo, asegura que estas historias o leyendas de personas que practican la magia negra pueden realizar este tipo de viajes a través del tiempo o incluso transportarse de un lugar a otro. ¿Ya usted? Bueno, usted sabe que Satanás es imitador y todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Porque ¿de dónde viene el enemigo? Viene de allá del cielo. Él conoce el modelo de Dios, sabe cómo Dios hace las cosas. Entonces, todo lo que Dios hace, el enemigo lo hace, pero tergiversado para traer la confusión hacia la gente y pensar que son actos divinos o que son actos que vienen de parte del Señor. No vienen de parte del Señor porque trae confusión, pero sí el enemigo toma esta parte para también imitar lo que Dios hace. Puede ocurrir que gente que quizás estén, bueno, ocurren con los brujos. Hay brujos que se pueden transportar hacia otro lugar y hay muchos testimonios de personas que han visto brujas que se han chupado a los niños, es decir, que han llegado a otros lugares, que han desaparecido y se han transportado. Satanás tiene también esa facultad de agarrar, sea objeto, cualquier cosa, para llevarlo de un lugar a otro lugar, porque es un imitador para tratar de engañar a las personas. Hay sectas hoy en día que vienen de tiempos antes de Cristo que practican este tipo de... Sí, desde la antigüedad, inclusive los mismos griegos y los mismos romanos, la misma fisiología griega enseña de que sí, de que habían personas humanas que podían tomar la posesión de dioses y llevar a otro lugar y llegar y ir al futuro. Inclusive el mismo Señor, porque aquí vemos la imitación del enemigo, el mismo Señor le presenta a Nabucodonosor el futuro. Es decir, Dios lo que hace es que lo lleva al futuro y le muestra las cosas que sucederán sin Nabucodonosor conocer nada de esas cosas. Le mostró una estatua grande, gigante, le mostró la estatua con su cabeza de oro, su pecho de plata, su mulo de bronce, sus pies de hierro. Y entonces Nabucodonosor no entendía esto y tuvieron que buscar a Daniel porque entendían que en Daniel estaba el espíritu de los dioses. Es decir, que ellos creían en el espíritu de dioses, pero lo que estaba era el espíritu de Dios. Cuando vinieron a buscar a Daniel, entonces Nabucodonosor le cuenta el sueño y Daniel le interpreta el sueño, le está hablando, Dios te ha mostrado el futuro. Pero si nos vamos a un punto ahora bíblico, Dios lo estaba llevando hacia el futuro. Eso podemos decir que es una transportación, pero una transportación espiritual. Mis queridos amigos televidentes, como siempre les digo al finalizar el programa, el último juicio lo hace usted. Yo personalmente creo que todo debajo del cielo es posible, pero que el único que autoriza o desautoriza es Dios. Sin más preámbulos, te deseo una feliz semana, que Dios me lo bendiga y en nombre de todos los que laboramos en Códigos Plus, le agradecemos por su atención. Recuerde,
Esta es la manera de conocer lo desconocido, una ventana a los secretos de nuestro mundo. Hasta la próxima.